bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. ¿Qué tal? Por aquí, Guille, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo andás, Guille? Muy bien, pero creo que andas tú mejor teniendo Latinoamérica on fire, ¿no? Están a los Community Days, no sé, las últimas semanas hubieron como 3 y ahora siguen en octubre y noviembre, al menos en la página de Community de AWS veo el de Guatemala, que es el 18 de noviembre, y el de Uruguay es el 14 de noviembre, y seguramente haya más, porque salen como hongos. Por favor, hablen con su Developer Advocate regional para decirles que los agreguen a la página web, así la gente sabe y los va a visitar. ¿Cómo estuvo el de España? Muy bien, la verdad que para ser el primero, la organización, y ahora veremos, porque nuestra invitada de hoy era parte del comité que ha generado todo este movimiento, muy bien, muy entretenido, muchas charlas techis, mucho código por ahí, unos workshops que me llamaron bastante la atención. Esperemos que el año que viene haya más. Sí, así que nuestra invitada hoy es Irene Aguilar, AWS Community Builder, AWS Ambassador de NTT, así que, y también organizadora del Community Day. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Irene? Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Y esperemos que sí, Guille, que haya otro Community Day en España el próximo año. Y que no me Seguro. coincida con otros, así puedo Por ir. supuesto, Marcia. Ahí te vamos a poner la fecha la primera para que seas nuestra invitada especial. Sí, Oye, ¿por sí. qué no nos cuentas, Irene, un poco de dónde sales? ¿Cómo apareces en este mundillo de AWS antes de meternos en el tema que traemos hoy? Pues yo salgo más del background de backend, de parte Java. Llevo muchos años ya, más de los que ya quiero confesar, en la industria. Y más o menos con AWS, pues llevaré unos 5 o 6 años cuando empezamos eso. NTT Data al final es una consultora que es muy grande, tenemos muchos clientes grandes y en varios sectores de banca, automoción, pues como la mayoría, ¿no? Empezó su Journey to Cloud y ahí empezamos a interesarnos en los distintos clouds y por supuesto que me quedé con el mejor que era AWS y ya a partir de ahí pues hemos seguido. Sobre todo me gusta la parte serverless, aunque también me toca mucho pues contenedores y Kubernetes, EKS, porque también muchas veces está de moda, que eso ya lo podemos dejar para otro podcast, pero estamos sobre todo en la parte de plataforma, pues intentando crear plataformas que saquen el máximo provecho a todo el cloud y a toda la nube de AWS. Y hoy nos vienes a hablar un poco a lo Pedro Picapiedra rompiendo monolitos, ¿no? Eso es, un poco tenemos ya la foundation, tenemos a lo mejor ya nuestra landing zone, ya sabemos que nos queremos migrar a la nube, pero ahora tenemos nuestras aplicaciones, que depende de lo legacy que sean, pues pueden ser bastante grandes y a lo mejor no se puede sacar el máximo provecho a la nube, ¿no? Entonces, si somos capaces de ir extrayendo y creando microservicios o por lo menos servicios, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces no es complicado también decir qué es un microservicio, qué es un servicio. Pues tampoco hace falta volverse loco, sobre todo al principio. Se va entendiendo también conforme se va haciendo esta parte de la división y ahí se va entendiendo mejor pues el dominio de tu negocio y cómo para ti, para tu equipo y para tu negocio pues es más fácil tener estas capas o estos servicios. Para los que nos estén escuchando, ¿por qué no damos una pequeña definición de monolito? Aunque yo he puesto lo de Pedro Picapiedra, que es el Esa, típico. Esa es buena, pues al final un monolito es el que tiene todas sus dependencias y todos sus módulos juntos en la misma aplicación. ¿Esto un poco qué quiere decir? Pues que se despliega todo junto, no puedes desplegar una parte y luego otra, sino que tienes dependencias. Cuando quieres tocar una parte tienes que toda la aplicación desplegarla de una forma completa, porque no puedes decir, vale, pues ahora intento desplegar esto y luego otra parte. Está todo muy relacionado y sobre todo también es que si quieres, por ejemplo,
tienes ahora que con los microservicios, ¿no? Una de las principales propiedades es escalar, pues si quieres escalar un monolito, pues tienes que escalar mucho esta funcionalidad. O sea, necesitas mucho hardware para poder ser capaz de duplicar este monolito en tu infraestructura. Entonces, claro, si tu monolito pues, es una aplicación muy pequeña, pues lo puedes llamar monolito como microservicio. Pero claro, si llevas pues años y años añadiendo código, añadiendo dependencias y no habiendo pues un poco dividido bien las responsabilidades como de cada parte, pues será un monolito y muchas veces pues complicado también de poder gestionar. O sea que tenemos aquí, como el que va al supermercado, el pack indivisible, que no podéis romper. Si quisiéramos irnos a la nube y tengo este monolito, ¿cómo empezarías tú a hacer ese análisis para ver si es factible o no? Porque hay que recordar que no todo se puede subir a la nube y no todo se puede romper en microservicios. Eso es, pues un poco a lo mejor lo primero que sí que podemos hacer, que es estrategias de migración, es intentarlo subir y ya empezar ahí a intentar romperlo. Entonces, una primera aproximación sería hacer un lift and shift, que es con lo que tenías en tu on-premise, intentar subirlo y una vez que ya por lo menos estás dentro del cloud, empezar a dividir el monolito. Sobre todo para intentar empezar a dividirlo, tienes que entender o empezar a tener muy claro, pues precisamente lo que hemos hablado, ¿no? Tu modelo y tu dominio de negocio. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo esté de acoplado tu código. Y esta palabra es muy importante porque seguramente la vayamos a decir mucho, porque tu código tiene que esto es, o sea, yo cuando empecé la carrera, eso, hace un montón de años, ya se decía y es lo fundamental cuando estás desarrollando código, ¿no? Que es que haya alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Esto un poco qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver esté junto. O sea, si tú estás haciendo, por ejemplo, una aplicación de un carrito de la compra y estás con la parte de pedidos, pues todo lo que esté relacionado con pedidos, que lo tengas junto y eso sí que tiene que estar cohesionado, pero que si luego vas a tocar algo, por ejemplo, de clientes o de una parte que sea más de un inventario, pues eso lo tienes que tenerlo cohesionado entre ellos, pero bajo acoplamiento entre estas dos partes. Entonces, si eso lo has conseguido, si eso lo tienes claro, pues probablemente tu viaje y tu pobre picapiedra que esté con su herramienta de demolición, pues sea mucho más fácil que sea capaz de poderlo dividir. Si no, como es la mayoría de los casos, ¿no? Porque al final un código legacy siempre es código que tiene poca. También si lo tienes bien testeado, pues será mucho más fácil, pero si lo tienes sobre todo muy acoplado, pues va a ser un poquito más complicado. Pero ahora vamos a intentar explicar unos patrones que al final hay, que llevan un montón de años y que te pueden ayudar, pues por lo menos a empezar a intentar entender cómo es tu dominio y cómo puedes empezar a hacer este camino poco a poco para poder en la nube pues empezar a hacer pues sacar provecho, ¿no? Pues por ejemplo eso, si necesitas una parte de tu monolito que sí que es la que sabes que necesita más escalar, pues a lo mejor también puedes empezar con esa, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no? Que a lo mejor justo esa es la que más acoplada tienes. Pues ahí también, esto en arquitectura es siempre cuestión de trade-offs, ¿no? De si quiero que esta parte, pues que por ejemplo, ¿no? Que me escale muy bien, pues a lo mejor es la que más acoplada está, pues ¿qué va a pasar? Pues que voy a tardar más tiempo, que al final a lo mejor el equipo no está suficientemente maduro para poder empezar, ¿no? Y desacoplar todo este código, pues vas a tardar más y vas a sufrir, que por supuesto, como siempre, aprenderás un montón, ¿no? Y las lecciones aprendidas siempre son las más valiosas, ¿no? Cuando es complicada ¿Quién lo ha la sufrido migración. con una migración, no? Yo creo que hay también una cosa muy importante que vos dijiste, que
no hay que migrarlo todo, capaz hay partes y eso es algo que es un error muy común cuando empezamos a hacer una migración, que pensamos que hay que, bueno, hacemos, capaz el lift and shift, lo haces y después las partes que te funcionan las dejas donde están y migras las partes que necesitas, las partes que necesitas modernizar, las partes que necesitas escalar, las partes que vas a extender, no sé, la estrategia que requieras, pero migrarlo todo a veces no es la solución porque no vas a obtener capaz un montón de beneficios, porque, no sé, imagínate, como vos decías, el e-commerce, capaz hay una parte que es toda la administración del e-commerce que la usan 3 personas y no la necesitas escalar, no necesitas mucha complejidad, no está al mundo exterior, yo qué sé. En cambio, la parte de gestión de productos, de pedidos, que vos querés que sea rápida, que sea snappy, que sea toda fantástica, esa capaz ahí le tenés que invertir y ahí es donde hay que pensar, ¿no? ¿Qué estrategias tenemos cuando vamos a migrar? ¿Cuáles son las más comunes? Pues al final, sobre todo estrategias, nos vamos a eso, al Back to Origins, que son los patrones de arquitectura que hemos tenido durante toda la vida, que hay algunos que se han reinventado, otros un poco que le han cambiado a lo mejor un poco el nombre para adecuarlo a la nube, pero sobre todo y el más importante cuando hablamos de romper monolitos, yo creo que nos vamos al patrón, vamos a decirlo primero en inglés y luego vemos cómo lo vamos para que todo el mundo nos entienda cuando hablemos de él, pero es un poco el Stranger Fit, que es como el patrón del higo estrangulador, ¿no? Que un poco fue nuestro gran Martin Fowler, que gracias a él tenemos un montón también de patrones para refactorizar y para poder hacer eso, nuestro código, como hemos dicho antes, ¿no? Pues que esté lo menos acoplado posible, pues ya, y por eso decía que esto no es de ahora, es del 2004, es cuando la primera vez se acuñó este patrón. Y un poco, sobre todo, al principio lo llamaba solo Strangler, ¿no? Que es como estrangulador, como que sonaba un poco mal, pues justamente lo que hizo, porque la idea de dónde salió, que es muy descriptiva y muy gráfica, pues salió de un árbol que se llama el higo estrangulador, que está en las zonas tropicales, que justamente lo que hace es, a partir de un árbol, es aéreo, entonces pues empieza a caer sus ramas una a una, poco a poco, y va envolviendo al tronco del árbol, ¿no? Entonces este tronco cada vez lo va haciendo como más, va perdiendo fuerza, va haciéndolo más delgado, el patrón, o sea, el patrón, el árbol estrangulador, pues va cayendo cada vez más ramas hasta que al final queda un hueco que era donde estaba el árbol y todo está rodeado por raíces de este árbol. Entonces, un poco lo que quiere, cuando lo vio pues Martin Fowler, dijo, pues este es un nombre que encaja con este patrón o con estas prácticas que estamos haciendo. Y justamente es un poco poco a poco ir identificando partes del monolito que queremos extraer, las extraemos, las creamos y hacemos nuestro microservicio. Una vez que está todo funcionando bien, pues cogemos la siguiente, la desplegamos y así si lo vamos haciendo repetidamente, pues al final nos quedamos sin tener nuestro monolito y todo lo hemos pasado a microservicios. Esto por supuesto que suena muy bien en la teoría, luego muchas veces pues es más complicado de hacer, pero la teoría sería básicamente esta. Yo siempre lo he llamado Strangler Things, ¿no? Porque vas cogiendo funcionalidades poco a poco hasta que consigues que esa funcionalidad se convierta en microservicio, meterlas, lo que tú dices, adaptarlo y ver que no se te rompe nada por todos lados requiere. Curioso lo de Martin Fowler, sigue en ThoughtWorks, creo, ¿no? Lleva toda una vida Sí, en sigue la allí en ThoughtWorks. en toda esta parte. ¿Qué otros patrones tenemos por ahí? Porque yo en mi época los patrones se limitaban a o lo descompones por subdominio de negocio, que era todo lo que llamamos los principios de Domain Driven Design, los DDDs, o lo hacías por función, qué microservicio representa cada función, o por capa, a nivel de aplicación, de presentación, lógica de negocio, etcétera. Y ahora le hemos puesto nombres a todo esto. Aparte de Strangler Things, ¿cuál sería el siguiente? Pues aparte del Stranger Things, que justamente lo que has dicho, tienes toda la razón y no quita de qué patrones vayas a usar, ¿no? Porque precisamente Ujú. dependiendo de cómo el código lo tengas y de cómo tú
¿no? Modelo de dominio, ¿no? Justamente basado en DDD, que es lo que has explicado, pues podemos utilizar unos u otros, pero es importante remarcar, por ejemplo, en este del Stangelfic, antes de que contemos otros pocos más, que es eso, por ejemplo, si ya tenemos toda, ¿cómo decidimos, ¿no? ¿Cómo podemos romper? Pues si ya lo tenemos todo dividido en nuestro package, ¿no? Pues si estamos utilizando cualquier lenguaje y ya lo tenemos dividido con orders, custom, inventario, y ya dentro de ahí ya tenemos, por ejemplo, eso, ¿no? Pues si estamos utilizando una arquitectura hexagonal, tenemos nuestros ports, nuestros adapters, si estamos utilizando pues nuestros DTO, nuestros service, ya los tenemos todos paquetizados dentro, porque al final se puede hacer así o justamente al revés, que era un poco como se hacía antes, ¿no? Tenías service y metías todos los service dentro de esa carpeta y ahí pues ya no te puedes enterar de nada, ¿no? Entonces, mucho mejor es empezar a refactorizar eso cuando ya tienes una parte que ya has visto que la has podido modular, que la tienes separada, el patrón Stangelfic funciona muy fácil, ¿no? Porque ya lo tienes, es extraerlo de esa carpeta, pues en vez de una carpeta te creas tu propio microservicio y ya lo tienes. Pero ¿qué pasa un poco si, y ahora venimos con el siguiente, tienes dependencias todavía con el monolito? Porque hemos dicho, ¿no? Al final, y que puede que esto sí que esté bien, porque al final te necesites poderte comunicar con tu microservicio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una función de facturación, una función de nóminas, a lo mejor las dos utilizan una función que sea pues notificar al usuario, ¿no? Pues que ya se ha realizado el pago o que tienes que pagar, ¿no? Y tenemos esa notificación de usuarios. Pues hemos dicho, pues mira, era muy fácil la parte de nóminas, pues extraerla, pero sigo teniendo la parte de notificación de usuario dentro, ¿no? ¿Cómo hago? Porque antes, claro, hemos dicho que es un monolito, estaba todo acoplado. ¿Cómo hago? Porque antes a lo mejor simplemente pues importabas el módulo y lo llamabas, ¿no? Ahora no, porque ahora ya has intentado modernizar una parte de tu aplicación, ya es tu microservicio, ya a lo mejor tienes unos estándares de comunicación pues un poco más modernos, ¿no? Probablemente, bueno, depende de si es síncrono o asíncrono, pero lo normal pues será que tenga sobre todo como el ejemplo que estamos hablando, ¿no? De e-commerce para, pues tendrá un HTTP, ¿no? Tendremos una API creada, pues ¿cómo hacemos para poder llamar? Pues al final muchas veces nos va a tocar, aunque no queramos, modificar también el monolito, pero un poco para que nuestro microservicio que ya que hemos creado, que nos ha quedado súper bonito, que hemos seguido las nuevas prácticas, pues tenemos otro patrón que es justamente el patrón de anticorruption layer, ¿no? Que sería pues como una capa de anticorrupción que podemos poner en nuestro monolito para que nuestro microservicio no se arrastre pues a lo mejor las malas prácticas que teníamos dentro de nuestro monolito. Entonces, pues nuestra interfaz queda limpia del microservicio y todo lo que tengamos que hacer para poder a lo mejor hacer una transformación, un cambio de comunicación, lo podemos hacer con este patrón y así evitamos que nuestros microservicios nuevos pues arrastren esta parte legacy, que a lo mejor lo que queremos es dejarla dentro de nuestro monolito y no tenerlo que arrastrar. ¿Qué te parece este patrón, Guille? ¿Lo conocías? Me recuerda mucho a Anticorrupción en Miami. Esto lo veis sacando nombre de títulos de películas y series, pero es bastante curioso el no tener que tocar el microservicio y hacerlo directamente abajo. Pero te puedes encontrar que o optimizas el código de esa base instalada o empieza a seguir creciendo. Con lo cual sigues teniendo microservicios, pero el monolito, al refactorizar o al intentar hacerlo, aumenta en volumen. Sí. ¿Qué más habría por ahí? Pues mira, después de este, también lo que nos... Una pregunta. Sí. ¿De cuántos patrones vamos a hablar? Porque llevamos 2 y Pues vamos a llegar... Pues mira, tenemos unos cuantos, algunos son otras variaciones, pero si quieres un poco a lo mejor los listamos para que nuestros oyentes nos puedan ubicar, ¿no? Pues luego vamos a hablar del branch by abstraction. Luego haremos una pequeña variación que es verificar justamente este branch by abstraction
Luego, ¿cómo podemos para también un poco mejorar y que nuestro error casi consigamos que sea cero y que no podamos nunca eh, perder datos ni que nuestra funcionalidad pues se resienta con el Parallel Run? Ajá. Y luego, porque hemos estado hablando mucho de aplicaciones, ¿no? De cómo se rompen los monolitos de las aplicaciones, pero luego queda la parte, la chicha también, que muchas veces es la más compleja, que es la parte de los datos, ¿no? Nuestras bases de datos, porque un patrón que es el también por antonomasia es cuando tengo un microservicio, tengo mi base de datos también aislada y que solo este dominio es el que toca estos datos, ¿no? Pero cuando empezamos, pues igual que tenemos un monolito de aplicación, tenemos un monolito de base de datos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de estos patrones, de primero cómo podemos, a lo mejor, esta base de datos, hasta que seamos capaces de dividirla, cómo la podemos usar, utilizando algunos patrones como el Vista o como el base de datos as a service. Y luego contaremos un poco, pues, cómo podemos hacer estas divisiones, que una será, pues, igual que hemos contado la del patrón Strangler-Fig, pues será casi parecida, pero con las bases de datos es, oye, si yo tengo una base de datos y una tabla la tengo ahí súper desacoplada, pues será muy fácil coger esa tablita y ponerla en una base de datos nueva, ¿no? Pero, ¿qué pasa pues cuando está conectada, ¿no? Pues qué pasa cuando tenemos a lo mejor unas claves externas que las tenemos relacionadas, pues cómo podemos ayudar con esto. Y esto será pues mover lo que es la clave foránea, ¿no? O la clave externa, pues a código. Entonces, Wow. un poco, yo creo que estos son los que hemos ido numerando. A lo mejor luego cuando hablemos sale alguno más, pero yo creo Volvemos locos a la audiencia si salen más, porque yo he contado ya los 5 jinetes del apocalipsis y luego entramos en la parte que es la parte tremebunda, que es la base de datos, que es lo complicado, sobre todo cuando pasamos a un mundo cloud nativo. Pero Marcia, ¿tú qué tienes por ahí? Todo esto, Mi experiencia en migraciones siempre me dice arreglar el monolito antes de empezar a hacer una migración, porque si no te vas a volver loco. sí. Pero estos patrones son muy usados y yo creo que deberíamos seguir hablando un poco de ellos porque O sea, son muy importantes que la gente los entienda para cuando van a empezar a hacer una migración de una aplicación. mira que yo soy muy bruto y cuando migrábamos data centers y al cliente había que explicarle cómo pensar en todos estos patrones o refactorizar tal, decirle, oye, y perdón por la expresión, ¿no? Coges esta caca y a lo mejor cuando la subes a la nube se te convierte en diarrea, con lo cual aumentas el problema de lo que tienes ahí montado. Vamos al tercer jinete porque habíamos hablado de Stranger Things, anticorrupción en Miami. Este branch by abstraction, ¿qué nos hace? este brand by abstraction que nos hace, pues justamente si en nuestro monolito a lo mejor tenemos varios módulos, como hemos dicho antes, pues por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo de facturación y nóminas, y tenemos notificación de usuario. Pues si ya no solo fuese facturación y nóminas y tenemos un montón más de módulos que están llamando a la misma funcionalidad, lo que necesitamos hacer, o por lo menos antes, esto viene justamente a cuento de lo que acaba de decir Marcia, ¿no? De intentar arreglar nuestro monolito antes, que es si vamos a tener en 5 módulos, 6 o 2, pues una invocación a otro módulo, lo que vamos a intentar hacer es agruparlos. ¿Y agruparlos para qué? Porque pues si esto lo cambiamos, si lo cambiamos para llamar a un microservicio o precisamente en el propio monolito, pues a lo mejor necesitamos cambiar la implementación porque hay muchos de estos patrones que no solo sirven para migrar, ¿no? Sino que también te pueden servir para mejorar el código que tenemos de nuestro monolito. Entonces, lo que tendríamos que hacer con este branch by abstraction es justamente crear una abstracción. ¿Y una abstracción para qué es? Pues para que puedas tener N implementaciones de un mismo código y que puedas cambiar sin tener un impacto en el código y poder seguir ejecutándolo y no tener pues un downtime, no tienes una baja de servicio
porque estés implementando este servicio. Entonces, para poder hacer este patrón, lo primero que tienes que hacer es, también tenemos que tocar el monolito, porque es eso, ¿no? Porque si lo tenemos todo súper acoplado, pues tenemos que empezar pues, por lo básico. Entonces, tendríamos que crear una abstracción dentro de este monolito y de esta abstracción, pues, apuntar a nuestra implementación que tenemos antigua. Esto veríamos que todo funciona, que nuestra abstracción la hemos hecho bien y todos los clientes o todos los módulos que dependen del que acabamos de hacer la abstracción tendríamos que cambiarlo para que ya no importemos esa librería, sino que vayamos directamente hasta nuestra abstracción. Entonces, cuando ya veamos que todo funciona, porque es eso, al final es un proceso, ¿no? De hacemos un pequeño paso, probamos que todo funciona, ¿no? Pues para eso también tenemos todo nuestro ciclo de vida de CI/CD con nuestras pruebas, pues al final todo esto es lo de siempre, ¿no? Si todo lo tenemos bien hecho, ¿no? Si tenemos un CI/CD bien, tenemos nuestras pruebas bien, hacer un cambio será muy fácil. Si tenemos cosas que todavía a lo mejor no están 100% podemos probar o no tenemos unos test que cuando estamos haciendo nuestra integración, ¿no? En nuestra pipeline para integración continua, pues no nos salten y nos paren el flujo, pues vamos a tener muchos más, vamos a aprender pues un poco más por las bravas, ¿no? De, oye, pues a lo mejor esto lo tenemos que tener la próxima vez antes de subir a nuestro entorno, pues sabemos que estas test o esta integración, pues la tenemos que tener. Entonces, cuenta. Una cosa que es súper importante que la gente capaz dice, bueno, que vos lo mencionaste recién, es ir haciéndolo y testeando y poniéndolo en producción inmediatamente, porque una de mis primeras experiencias gestionando una migración, yo estuve 9 meses sin ponerlo en producción. O sea, cuando lo pusimos en producción, no sé cuántas noches lloré. Porque claro, en el sistema anterior teníamos tráfico y mucho, y cuando haces ese cambio, todo ese tráfico viene a tu migración que nunca probaste, en serio, y es muy difícil. Entonces, yo lo recalco, pongan en orden su monolito, como decís, Irene, poné los test, hacé todo el pipeline, asegúrate que todo eso fluya y después vas haciendo los cambios. El principio jodido, pero después lo van a ir agradeciendo porque van agarrando el ritmo y hacer las migraciones se vuelve un poco menos horrible. Pero si ustedes se obvian toda la parte de poner todo en orden y hacen la migración sin testear, sin ponerlo en producción, porque es muy fácil, vamos a programar y les va a explotar en la cara. Os quedáis sin curro, además, porque el No. cliente... Hay muchas veces que esto es súper importante porque a nosotros nos ha pasado justamente cosas parecidas a la que ha contado Marcia, y al final tú estás intentando aplicar y descomponer monolito y al final lo que terminas es quitando esta estrategia y empezando de cero y haciéndolo de cero. Hay cosas que están tan complejas que no se han hecho bien que dependiendo de la magnitud es mucho mejor empezar de cero, que al final es otra estrategia que tenemos, ¿no? Ya no necesitamos patrones, pero sí que acordarnos de ellos para que el nuevo que hagamos pues sí que cumpla estas nuevas prácticas. Nosotros sobre todo lo que hacemos es ir a estrategias híbridas, ¿no? Que es lo que hemos dicho, no todo tiene como dijo antes Marcia, tiene que poderlo migrar, a lo mejor hay partes que no, es identificarlas y las que veamos más beneficio, las que veamos, luego también contaremos, ¿no? Aparte de la escalabilidad, pues cuando hablemos de los datos, a lo mejor ahora con nuestro modelo de microservicio base de datos podemos cambiar este tipo de base de datos a otra base de datos que encaje mejor. Entonces, ahí sí que vamos viendo que son mejoras y que podemos detectarlas, ¿no? Y para esto llevo 6 meses o 9 meses y no lo he probado, pues nuestro patrón de Batch by Abstraction, ¿no? Si tuvieses una abstracción, tú tendrías como las dos implementaciones, que la segunda implementación ya puede ser un microservicio y lo único que te haga esa implementación es llamar a una API que te llame a tu nuevo microservicio. ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues tan fácil como cambiar de abstracción. Vamos a probar, ¿no? Al final todo también son estrategias para poder probar y ver que nuestro nuevo modelo híbrido, ¿no? De monolito con nuestros microservicios, pues funciona. Y si no funciona,
pues lo volvemos a cambiar. Para esto nos viene muy bien pues las feature flags que podemos implementar y tan simple como poder tener dentro del código, ¿no? Unos indicadores, unos interruptores de, vale, pues ahora esta funcionalidad la quiero activa, la puedo probar y si no la quiero probar o no funciona como esperábamos, pues corriendo la podemos desactivar, cambiamos a la implementación antigua y todo sigue como si nada, ¿no? Pues siempre también es... Load Balancer te permite pasar no todo el tráfico de golpe, entonces puedes decir, bueno, el 10% del tráfico que venga a esta funcionalidad nueva, el 90% que vaya a la vieja y voy viendo y cuando ya te sentís confiado le das. Eso es, al final sí también tienes estrategias, ¿no? De justamente de este deployment de que puedes decir o este 10% o si, por ejemplo, tienes esta cookie que es solo pues para la gente de la empresa, ¿no? Pues para que lo puedas probar y vas probando esta funcionalidad y al resto de usuarios pues siguen funcionando como estaba, ¿no? Entonces pues puedes utilizar un test A/B, puedes utilizar un Canary también para justamente poder probar esta funcionalidad y que el target de tu nueva funcionalidad pues solo sea las personas que tú quieres, ¿no? Y entonces así pues siempre te sentirás un poco más, que siempre luego pueden pasar cosas, ¿no? Pero por lo menos te sentirás más seguro para poder hacer. Entonces, si vas combinando, porque es eso, no hay un patrón que te resuelva todo de forma mágica, a no ser que esté todo muy bien, que a lo mejor ya pues es que no necesitas nada más, ¿no? Entonces, por eso son estas combinaciones, probablemente digas, pues necesito pero también necesito esto, a lo mejor necesito las feature flags al final seguro que ya no solo en la migración, sino que seguro que en tu código, ¿no? Cuando quieres testear nueva funcionalidad, pues te pueden venir muy bien, ¿no? Entonces son estas cosas las que también tienes que ir viendo, que no es decir, ay, estamos hablando de patrones, pues voy a coger uno, ¿no? Como lo del Golden Hammer, cuando aprendes un patrón, te ha ido bien la primera vez y dices, ya me sirve para todo, ¿no? Voy a utilizar aquí el Branch by Abstraction para todo. Pues a lo mejor no solo con uno, sentimos ahí no tener buenas noticias, pero a lo mejor no solo con uno nos sirve, ¿no? Y Entonces, por eso. Marcia estaba mencionando balanceadores, me estaba acordando también de la parte de CDNs, de muchas veces cuando el usuario se tiene que descargar el paquete, instalarlo, hacerlo por regiones y ver ese impacto que tiene, por ejemplo, en Latinoamérica, si funciona, lo replicas en Estados Unidos, con lo cual la infraestructura y el desarrollo de software van todo muy, muy ligados. Pero en toda esta complejidad surge otro maravilloso patrón, que es el patrón colaborador, ¿no? Eso es, justamente el patrón colaborador, un poco lo que nos dice es, mira, si lo que nosotros estamos haciendo en nuestro monolito, pues no lo podemos cambiar, no lo podemos tocar mucho y necesitamos añadir una funcionalidad, por ejemplo, esto pasa mucho con los e-commerce que hemos dicho, pues ya tenemos nuestra funcionalidad de compra y ahora pues necesitamos añadir cada vez que haya sido un ejemplo de success, pues nos podemos necesitamos añadir como unas tarjetas de fidelidad, ¿no? Unos puntos de fidelidad pues al usuario. Entonces, esto es una funcionalidad nueva, es una funcionalidad que no tiene nada que ver con el monolito que estamos, pues a lo mejor lo que podemos hacer es, cuando ya nos ha dado la respuesta al monolito de que todo ha ido bien, justamente con un proxy podemos interceptar esta petición y hacer nuevas llamadas a otros microservicios, que en este caso podría ser pues el microservicio de fidelidad o el de añadir puntos o lo que sea. Entonces, esto pues hemos hablado pues de balanceadores, hemos hablado de DNS, pues también podemos hablar, a lo mejor nosotros esto lo intentamos hacer pues con un API Gateway, vimos que no tenía esta funcionalidad, pues lo que tuvimos que hacer es añadir una step function en la que el primer punto, bueno, no, perdón, el primero, dependiendo de, claro, la funcionalidad que quieras, en este caso era la última, ¿no? Cuando ha ido OK, después justo de que el flujo de cobro pues hubiese sido todo OK, siempre pues llamábamos a un nuevo microservicio y esto lo que hace, que es como el antiguo, como el antiguo decorador, pues que crear un nuevo microservicio y no tienes que tocar el antiguo, pero ya has añadido una nueva funcionalidad
ya tienes tu microservicio, porque a lo mejor hay veces que no lo puedes tocar, ¿no? Entonces, pues puedes ir recubriéndolo pues de distintas partes. Y acá es donde meto la cuchara para meter más lío y hablar de las arquitecturas orientadas a eventos, ¿no? Que se vuelven súper poderosas en las migraciones, porque podemos hacer que se comunique el legacy con el servicio nuevo y podemos ir interceptando esos eventos y a veces incluso al usar comunicaciones asíncronas no tenemos que escalar tanto el servicio legacy y nos ayuda un montón, ¿no? Obviamente hay que crear toda una capa de abstracción en el servicio legacy para ir interceptando estos eventos, capaz tenía APIs y bueno, pero nos ayuda un montón y bueno, eso es otro tema para otro episodio, pero el tema ese que vos mencionabas es fundamental, ¿no? Cuando vamos a crear nuevas extensiones y cosas así con eventos se vuelve más sencillo. Sí, claro, los eventos tienen otra complejidad muchas veces de, pues, que cómo sigo el flujo, pero para que lo que hemos hablado del acoplamiento, lo que hacen las arquitecturas orientadas a eventos justamente es desacoplar lo máximo posible, porque al final tú envías tu evento y ya alguien será el que lo tenga que recuperar y hacer con él lo que sea. Y eso es maravilloso cuando estás intentando dividir, porque ya tienes todas tus partes separadas y lo único que tienes que hacer es comunicarlas con ellas, ¿no? Y justamente con esto que comentas, pues está el patrón de data capture change, ¿no? Data capture. De eso es, del change, que he intentado hacerlo en español y me ha salido, pues, que justamente es lo que has dicho, ¿no? Que es, oye, dentro de un monolito o dentro de una base de datos o dentro de lo que tú quieras, cada vez que hay un cambio que te interese, porque a lo mejor un cambio de solo consultar pues no te interesa, pero lo normal es que tengas todos los eventos, pues cada cambio lo crees un evento. Y este evento lo lances un poco al mundo, ¿no? Lo lances a una cola, lo lances a un tópico donde veas que necesitas y a partir de aquí o lo pongas este tópico, luego lo que puedes hacer es crear un log con todo lo que has hecho, porque también te puede servir pues para recuperarte de fallos, ir marcha atrás con estos log stream, pero lo que sí que puedes hacer es recuperarlo, ¿no? Entonces, dentro de tu nueva estructura de tus microservicios, lo vas a tener totalmente desacoplado y vas a poder utilizar estos eventos para lo que necesites. Entonces, justamente este caso que hemos dicho del decorador, pues también podríamos utilizar, ¿no? Con un evento de, oye, insertado un pago, ¿no? Este evento, pues lo recuperaría este nuevo microservicio de fidelización y podría ejecutar pues la funcionalidad que fuese de añadir en tu tarjeta pues los puntos que hiciese falta. Al final no es solo uno, el data el data change, bueno, ese no tienes un nombre, Guille Molón, para así lo ponemos, no, no se te ha ocurrido. Pues para fíjate, muchas veces... No, dime. No, que muchas veces es complicado también de poder hacer, porque tener en algún sitio que puedas escuchar todo en un monolito que sea legacy es súper potente, si lo consigues es maravilloso, pero aquí lo que cuesta es tener este mecanismo. Este mecanismo creo que nos lleva a la siguiente patrón, porque un lugar muy bueno para ponerlo es en la base de datos, ¿no? Capaz si tenés una capa que es la que está escribiendo en la base de datos y le agregás el mecanismo de enviar eventos cada vez que escribís en la base de datos, ya cada vez que pasa algo lo estás pasando, ¿no? Pero capaz podemos hablar de cómo romper esta base de datos, porque en mi experiencia es lo más difícil. Claramente los desarrolladores con experiencia suelen ser bastante prolijos en el código, pero bastante desprolijos cuando se trata de trabajar con base de datos, y cuando empezamos a normalizar esas bases de datos relacionales, se transforman en un lío muy lindo de desarrollar. Y porque además no solo es que sea complicado, sino que normalmente los datos, porque tú puedes jugar mucho pues en tus otros entornos, ¿no? Para poder hacer pruebas, pero los datos productivos normalmente
solo están en producción. Puedes haber hecho pruebas con tus datos que tienes en otros y normalmente, claro, depende de la aplicación, pues hay aplicaciones que no pueden tener mucho downtime y tenemos que estar al near zero de downtime. Entonces, esto sí que es verdad que es muy complejo. Hay servicios de AWS que nos ayudan ahí para hacer la migración y ayudarnos justamente en este patrón, que la verdad es que son muy útiles, pero vamos a intentar un poco pues ver lo que has dicho, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros datos? Pues un poco lo que primero que podemos pensar es lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando vamos a una arquitectura orientada a eventos, otra de las ventajas que tenemos frente a los monolitos, aparte de que podemos tener equipos pequeños, que cada uno se enfoque solo a un microservicio, que tengas pues los despliegues pequeños, no tengas que esperar 3 meses a testear todo tu monolito, ¿no? Sino que serán cosas más pequeñas, es pues la persistencia políglota. Que un poco este palabra, pues, ¿qué quiere decir? Pues justamente lo que hemos dicho, ¿no? De que cada microservicio tiene una funcionalidad y va a tener unos datos y va a ser owner completo de cómo se gestionan estos datos. Y entonces nosotros pues tenemos que ser capaces de saber qué naturaleza son estos datos, porque a lo mejor sí que necesitamos una base relacional, pero a lo mejor necesitamos una NoSQL o necesitamos algo que tenga más que ver pues con coordenadas GPS y que sea un poquito más eficiente para poder hacer estas consultas, ¿no? Entonces, ya que estamos migrando y modernizando, ¿no? Pues eso, modernicemos y veamos qué base de datos es la que más se encaja. Entonces, esto es una de las primeras cosas también que cuando vamos, antes incluso de romper, pues tenemos que entender que se nos abre este nuevo mundo, ¿no? Y que lo tenemos que utilizar. Que ya no solo, por ejemplo, para la escalabilidad, sino pues para todo el tema de la performance, de la latencia, nos va a ayudar mucho si somos capaces de romperlo. Entonces, como beneficios que podemos hacer, pues primero vamos a tener nuestra base de datos compartida. A lo mejor todavía no somos capaces de poderlo dividir como un primer paso, pero esto es lo de siempre, es un paso y luego, ¿no? Era una POC y lo llegamos a producción. Pues también tenemos que ser siempre conscientes de que son pequeños pasos para llegar a romper nuestros datos. Entonces, a lo mejor para una primera aproximación podemos utilizar las vistas que están en todas nuestras bases de datos relacionales de toda la vida y es para intentar ver si encaja nuestro microservicio que hemos hecho con un modelo, podemos crear una vista para empezar por lo menos a que no toque el resto de la base de datos. Entonces, es una primera aproximación, pero ¿qué pasa? Que muchas veces con esta vista, que al final una vista no es nada más que el resultado de una query, pues no es suficiente porque es solo read-only. Entonces, claro, si tienes algún microservicio que lo único que hace es solo consultar, te puede venir bien, pero hay veces que no es suficiente, ¿no? Entonces, es un poco, pues ir poco a poco viendo cuál es el que necesitamos. Entonces, si este no nos viene bien, antes de por lo menos meter más entropía dentro de nuestra base de datos y justamente lo que decía Marcia, ¿no? Que lo que hagamos de modelado no esté normalizado y que sigamos añadiendo, ¿no? Nuestros microservicios y que se acoplen más a los datos. Antes de eso y para empezar por lo menos a organizar, está el patrón de servicio de acceso de datos, que en inglés es un poco el Database Wrapping Service, que justamente es eso, ¿no? Es crear como un envoltorio, un servicio de envoltorio, que es, mira, vosotros microservicios que hemos creado aquí, no vais a acceder directamente ya a la base de datos, porque no sabéis cuáles son vuestros datos, estáis tocando todas las tablas, entonces necesitamos, claro, un poco saber quién es owner de cada uno. Pues lo que hacemos es crear un microservicio que envuelva al acceso a la base de datos y por lo menos ya paramos el que se siga liando más nuestra base de datos, ¿no? Entonces, todos los microservicios pasan por este servicio y este servicio es el único que accede a la base de datos. Aquí ya hemos ganado un poco porque ya sí que podemos tener acceso de lectura y escritura y ya a partir de ahí ya podemos empezar a entender cada microservicio qué es lo que necesita. Pero por ahora todavía no hemos roto nuestra base de datos. Esto es
para prepararnos un poco a lo que sería. Y antes todavía de poderla romper, tenemos otro patrón que nos puede servir para esto, que sería el de database o database as a service. ¿Qué quiere decir el database as a service? Este también lo acuñó Martin Fowler con otro nombre que a lo mejor se entiende para poner el ejemplo, que es el más claro, que es el Reporting Database Pattern, porque es justamente lo que hemos dicho. A lo mejor hay aplicaciones que son más de analytics, un Tableau, un business BI, que lo que podemos hacer o que ya lo que necesitan es un endpoint de la base de datos, no van directamente a un microservicio, pues les podemos dar acceso, pero solo a una base de datos de read only. Podemos crear una réplica que sea solo esta base de datos y ya este microservicio solo accede a esta base de datos de lectura. Entonces, nuestro microservicio, que es el owner, lectura y escritura, pues tendrá su base de datos completa, la master, y podremos crear esta de lectura. Esto, por ejemplo, con RDS es casi darle un botón, que es súper rápido, ya lo puedes utilizar, pero el patrón ya incluso le da otra vuelta y dice, oye, es que a lo mejor, lo que hemos hablado, a lo mejor los datos que mejor le vienen a esta herramienta que yo voy a utilizar es de otro tipo. Pues lo que podemos hacer es, claro, esto lo que pasa, pues tenemos que montarnos el mecanismo o ver cómo lo hacemos, pero justamente podemos cambiar el modelo de la base de datos. A lo mejor nuestra base de datos es relacional, pero para esta aplicación necesitamos una NoSQL, ¿no? Pues podemos incluso aquí hacer con nuestro patrón de Data Change Capture. ¿Lo he dicho bien esta vez, Marcia? Bueno, Change Data Capture. Eso. Yo es que digo, bueno, el CDC y así lo podemos utilizar y con una ETL, con una transformación de estos datos, pues nos podemos ir a otro tipo de base de datos para que sea la que mejor encaje pues con nuestras necesidades. Creo que Glue lo hace automáticamente. Vos le podés dar las vistas, no me acuerdo cómo se llaman, pero te transforma base de datos en otras vistas de otras bases de datos. Sí, con Glue al final sí. Puedes hacer transformaciones de un montón de cosas. Entonces, claro, pero lo hace automáticamente de una base de datos, te creas estas vistas, no me acuerdo cómo se llaman, y te lo pone, por ejemplo, en Dynamo. Obviamente es read-only y es asíncrono, ¿no? No es inmediatamente. Sí, el servicio de Migration también te lo hace el de Data Migration Services. También si le dices, oye, quiero migrar esta base de datos a esta que es una Dynamo, que es NoSQL, ¿no? Pues un poco justamente con esta parte que es del esquema tooling, te mira qué tipo de esquema tienes, cuál es el esquema destino que quieres hacer y esta ETL pues te la transforma con lo que tú le hayas dicho. Y creo que la de Glue que decía, sobre todo la más visual, es la de DataView, ¿no? Que sí, no me acuerdo cómo se llama, pero la idea es tener este patrón, ¿no? De tener tu base de datos oficial, read and write, y después tenés tus diferentes vistas en diferentes formatos, puede ser en Redshift, puede ser en Dynamo, puede ser en S3, para lo que necesites de tu BI, ¿no? De tu analítica de negocio, pero esa es dato de read, no es que puedes escribir ahí. Eso es. Y ahora queda ahí la parte, porque dices, vale, pues sabemos cómo lo queremos hacer, queremos migrar a la nube, ¿no? Porque esto estamos hablando de los monolitos, pero también hay que migrar. O sea, lo primero también que tenemos que hacer con estos datos de producción, que tenemos que ver también el tiempo, es esta sincronización de los datos, ¿no? De cómo lo hacemos, porque dices, vale, ya tengo aquí mi arquitectura, mi RDS limpia, vacía, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues para esto sí que es eso, ¿no? Los patrones de CDC nos ayudan y estos pues fue con lo que hemos hablado, ¿no? Con un Database Migration Services, pues justamente implementa este patrón, implementa también en las ETLs para poder transformarlo, ¿no? Entonces, este sería como el primer paso que necesitamos pues para nuestra sincronización de datos, que el primer paso sería justamente hacer un bulk, hacer todo el volcado de datos de una base de datos a otra,
Y luego aquí... O a otras. O a otras, pero como vamos a ir paso a paso, pues intentamos, pero sí, con mente de que a lo mejor luego necesitamos ahí migrarlo a más sitios. Y el siguiente, que este es el patrón, ¿no?, de sincronización de datos, es vamos a tener una base de datos que es como la origen, que es nuestra fuente de la verdad, y nuestra base de datos destino, que es la que queremos que sea nueva fuente de la verdad. Tenemos nuestro servicio y ¿qué tenemos que hacer? Pues cada vez que nos vengan las peticiones, tenemos que hacer una sincronización de estos datos. Si ya tenemos un servicio que nos ayuda a hacer esta sincronización, pues perfecto. Si no lo tenemos, alguien tiene que ser el encargado, ¿no?, de hacer esta sincronización. O tiene que ser o desde la base de datos o desde el microservicio. Entonces, el siguiente paso sería esta sincronización de leo y escribo todo a nuestra fuente de la verdad antigua, por decirlo así, ¿no?, o la original, y lo que hago solo es sincronizar, hacer una nueva escritura a nuestro nuevo microservicio. Cuando vemos que ya todo funciona, que tenemos en las dos bases de datos lo mismo, podemos ir al siguiente paso, que es un paso más, que es, aparte de la sincronización, vamos también a leer. O sea, ya vamos a cambiar nuestra fuente de la verdad, de la antigua a la nueva. Entonces, toda la escritura y la lectura se haría de la nueva fuente, pero mantendríamos por ahora la antigua por si tenemos que tener un mecanismo de fallback, de decir, oye, que a lo mejor hay algo que no ha funcionado, cambiamos. Para esto también nos viene muy bien un servicio, un patrón, que es el Parallel Run, que es un poco decir, oye, dame estos datos, ¿no? Yo qué sé, dame estos datos del cliente. Vamos a la antigua, me ha dado estos datos. Vamos a la nueva, me ha dado estos datos. Los comparamos y decimos, ¿son iguales? Sí, pues entonces es que ya mi microservicio nuevo está funcionando bien. Y ya si necesitamos que nuestra performance, porque nuestra aplicación, ¿no?, necesita muy baja latencia, porque al final todo esto es, como hemos dicho, que pues tenemos un montón de concesiones, ¿no?, que a lo mejor ahora pues todo escala mejor, pero tenemos un poco más de latencia, porque tenemos que irnos a través de una API. Antes estaba todo en nuestro microservicio, ¿no?, con un import, y ahora no. Pues si tenemos, claro, un poco estos requerimientos no funcionales son de que tenemos que tener ahí poca latencia, pues incluso lo que podemos hacer antes de que nos falle la aplicación, hacerla a la vez. Hacemos las dos peticiones, al nuevo y al antiguo, a la vez, y ya las comparamos y no tenemos que esperar a lo mejor a que falle una para tener que ir al original, ¿no? Y esto nos da este extra para poder decir, va bien, podemos cambiar. O si no necesitamos ir a tanto real time, o es a lo mejor un procesamiento muy largo el que hace, pues podemos crearnos como un batch que procese diariamente pues los nuevos datos de las dos bases de datos hasta que realmente tengamos la confianza para poder cambiar, ¿no? Esto, claro, tenemos que saber un poco más del tipo de aplicación que es, si lo necesitamos más en real time o lo podemos hacer un poco más en offline, este tipo de validaciones, ¿no?, para saber que estos datos los podemos cambiar o no. Pero todavía seguimos con la base de datos Eso es. grandotota, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a romper esa base de datos? Pues tenemos el patrón de Spirit Table, que un poco es lo que hemos dicho, ¿no? Vemos unas tablas que son las que menos dependencias tienen. Podemos tener ahí típico de cliente y orders, ¿no?, siguiendo con nuestros ejemplos de un e-commerce. Pues vemos que a lo mejor pues nuestra tabla de cliente pues está más aislada porque solo tiene los datos del cliente, y somos capaces de esta tabla pues sacarlo a nuestro microservicio que nos gestiona todo lo que tiene que ver con cliente, ¿no? Entonces esto es un poco decir, vamos haciendo esto con todo el resto de las tablas y mágicamente pues funciona, ¿no? Pero claro, esto, como hemos dicho, pues no es tan sencillo, ¿no? Pues depende de cómo lo tengamos creado en nuestra base de datos. Lo normal será, por ejemplo, que dentro de nuestro order tengamos un client ID, que este client ID pues sea una clave externa de cliente, ¿no? Entonces,
¿Qué hacemos con...? Antes era muy fácil porque dentro del mismo esquema hacíamos un join y todo funcionaba, ¿no? Y encima era muy rápido y todo iba bien. Y ya no solo es este problema que tenemos, sino también el problema de la inconsistencia de los datos, ¿no? Porque ¿qué pasa ahora si cuando los tengamos separados, qué pasa si borramos un cliente? Pues nuestra orden no se va a enterar, porque antes, claro, teníamos una constraint que nos decía, no, esto no lo puedes hacer, ¿no? Entonces tenemos como estas dos problemáticas, entre otras, pero por lo menos para centrarnos en las que más comunes son, ¿no? Y en las que a lo mejor más se va a encontrar nuestra gente que nos está escuchando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues con la primera, lo único que podemos hacer es emular el join. ¿Y dónde vamos a emular el join? Pues en nuestro microservicio. Entonces, ahora ¿qué vamos a necesitar? Si tenemos un montón de orders, necesitamos buscar los datos de cliente, pues que vamos a tener que ir uno a uno yendo al cliente a buscar, o podemos coger una lista, esto ya depende de estrategias, ¿no? Pero al final lo que vamos a hacer es tener que consultar al microservicio de cliente, eso seguro. Entonces, ¿esto qué pasa? Que a lo mejor, pues lo que hemos hablado, ¿no? Pues oye, sí, está todo mucho más desacoplado, es todo mucho más escalable, pero pues nos puede penalizar en la performance, que habrán aplicaciones que se puedan hacer y en otras que no. También hay que ver un poco nuestros requerimientos que tengamos. Nosotros cuando lo hemos utilizado normalmente, al final es eso, sí, decimos, esto puede acusar a la performance, o a lo mejor hay muchas veces que no necesitas todos los datos del cliente y que simplemente no hay que tener miedo a duplicar datos a veces, ¿no? Entonces, a lo mejor el único que necesitas también es el nombre del cliente o el DNI para poder hacer ciertas cosas. Pues a lo mejor guárdalo también en esa base de datos, ¿no? Porque esto sí que es algo que los que llevamos también hay mucho tiempo en arquitectura, lo de duplicar los datos era algo que era súper malas prácticas y que eso era un mal diseño, y en cambio ahora justamente no, con arquitecturas que son de eventos, pues con este tipo de nuevas aplicaciones no hay que tenerle tampoco miedo a duplicar información, siempre también pues que tenga una justificación, ¿no? No sé hacerlo a lo loco, pero podemos hacer estas cosas. Entonces, normalmente encaja los requerimientos para poder hacer el join si lo necesitamos en nuestra aplicación. Y luego tenemos el problema de la consistencia, ¿no? De la consistencia de datos. ¿Qué hacemos con este problema? Pues tenemos varias estrategias que podemos usar. La primera es validar antes de borrar. Decir, oye, antes de que me vaya a borrar un cliente, ¿pero qué problema tenemos? ¿Cuántas dependencias tenemos de ese cliente, no? ¿Cuántos microservicios están utilizando por ahí un Client ID? ¿No? Pues esto se puede decir, oye, cada vez que borre, pues volvemos otra vez a los eventos. A lo mejor lo pongo en una cola de eventos, es, oye, he borrado este cliente, y ya que cada uno que necesite, que se suscriba aquí a este evento y que se gestione como pueda, ¿no? Pero ese es un buen ejemplo para hablar también de esos requerimientos implícitos que tienen nuestras aplicaciones, porque en verdad esa aplicación original, el requerimiento era, no se puede borrar un cliente si tiene órdenes adjuntas. Entonces, capaz no deberíamos permitir borrar clientes en el primer paso o tan fácilmente como borrar. Entonces también a veces hay que repensar esos requerimientos que son el CRUD, create, remove, y no es tan fácil. Capaz borrar significa marcar en una tabla que no está activo, depende, ¿no?, del nivel de borrar, ¿no? Si estamos hablando de las regulaciones europeas es otra historia, pero tenerlo claro qué significa borrar un cliente o dar de baja a un cliente y cómo afecta a todo el resto de las operaciones, ¿no? Me has quitado todo justo lo que iba a decir ahora, Marcia. Pues justamente otra es eso, lo de no permitir el borrado y decir directamente, oye, pues es que esto no se borra. O lo que has dicho tú, ¿no? Un borrado lógico versus a un físico. Pero siempre, pues, vamos, teniendo en cuenta las regulaciones, porque a lo mejor cliente, cuando lo borras sí que lo tienes que borrar, ¿no? Por tema de compliance o de seguridad de donde estemos yendo.
Y luego nos queda otro punto que puede ser gestionar el borrado, que es un poco lo que hemos dicho antes, que es, oye, a lo mejor si en una, no en una factura, pero a lo mejor estamos pues en una tienda que sea, pues para poner un poco el ejemplo un poco más suave, ¿no? Pues de discos y de álbumes, ¿no? Pues que tenemos el nombre de un cantante y los discos que tiene. O sea, a lo mejor queremos listar todos los discos de un cantante, pero ese cantante pues se ha borrado. Pues no pasa nada porque a lo mejor se ponga nombre del cantante no disponible, porque ¿qué es mejor? Que tu microservicio falle cuando va a otro. También tenemos que tener esa resiliencia de cada nuestro microservicio, de gestionar nosotros nuestros datos y no depender del resto, que si ha fallado, pues nosotros también fallamos. ¿Por qué? Entonces, a lo mejor es que simplemente es decir, pues oye, este dato puede que no venga, ¿no? Yo como microservicio lo gestiono, soy resiliente y no fallo. Y esto también es cuando tenemos que a lo mejor que esto es verdad que mucha gente no lo utiliza, ¿no? Pues siempre devolveríamos un 404. A lo mejor es el momento de utilizar un 410, que es un GON, de decir, oye, es que este ya dato no lo tengo, ¿no? Y poder gestionarlo pues de otra forma dentro de nuestro microservicio. Entonces, la primera forma normalmente no funciona porque es demasiado lo que hay, a no ser que lo dejemos en lo que hemos dicho, en una cola, pero entre las dos que hemos hablado de gestionar el borrado y ver si realmente lo permito o no, se podría combinar para que nuestras aplicaciones pues no fallen y que puedan tratar esta inconsistencia de datos pues lo mejor que se pueda. Fíjate que hemos visto hasta ahora, voy a hacer una recapitulación a ver si lo hago correctamente, en el que hemos identificado funciones que pueden ser separadas del monolito. Luego hemos empezado a desarrollar esos microservicios para cada función y hemos implementado nuestras prácticas de CI/CD para facilitar esa entrega continua y hemos llegado a la parte de desacople de base de datos, montar tu API Gateway para que controle qué microservicio habla con qué tipo de base de datos. Hemos hablado de migración ahí, pero claro, todo esto ha sido rompiendo el monolito. Yo mi pregunta aquí va a venir, ¿qué pasa si quiero ser como Asterix y Obelix, en el que Obelix va con su monolito a todos lados? ¿En qué casos no debería romper el monolito? Pues un poco es, ¿por qué te quieres? Es igual que la pregunta de, esto es casi ahí hacer un poco de político, porque ¿qué es? Como siempre hemos hablado de depende, ¿no? O sea, ¿por qué quieres migrar tu aplicación también de tu on-premise de la nube? Al final es porque te va a dar ciertas ventajas. Si tú tu monolito lo puedes desplegar de forma continua todos los días y no tienes un impacto, tienes pruebas que te funcionan, no tienes problemas de rendimiento ni de escalabilidad, no lo toques. O sea, no lo toques. Esto no es una moda que todo el mundo lo tiene que hacer. Entonces, claro, otra cosa es que tengas varios equipos que están interconectados, que no están claras las responsabilidades, que hay algo que necesita escalar y cuando tienes que escalar tienes que hacer un capacity plan para coger este monolito e intentar escalarlo a ver de qué forma, horizontal, verticalmente, pero que te funcione y cruzar los dedos, ¿no? También depende de cuánto de stateful tenga ese microservicio para poder escalar. Entonces, no hay una respuesta. Yo diría que si va bien, que si no tienes problemas, no lo toques. O sea, vete a la nube con un live and shift y sigue adelante y desarrolla otros. Lo que sí que puedes hacer a lo mejor es un modelo híbrido, es ese te funciona bien, pero a lo mejor lo siguiente sí es identificar qué puedes hacer y convivir en este modelo híbrido, ¿no? Y hacer algún microservicio que acompañe a este monolito. No sé qué opinarán nuestros oyentes, pero yo hacía tiempo que no me encontraba a alguien con tal conocimiento en migración de aplicaciones. Ha sido un placer, porque además ya estamos sobre la hora. Yo creo que podríamos estar todo el día hablando de migraciones, casos de uso. Seguro que podrías bajar a un nivel más todavía, 400, 500 en la parte de patrones. Pero yo creo que no sé si la gente que ha terminado de lavar los platos y pasear al perro se ha quedado con toda esta visión de lo que tenemos. Pero si quieren más, Irene escribió un par de artículos en los cuales ella baja al 400 a mostrarnos ahí cómo hacerlo en AWS
Para cuando terminen de pasear al perro, que quieran ver más información, se los dejamos en los links del episodio, porque son 2 artículos en español súper detallados de todo esto que contó, bajándolo a tierra, así que vayan a leerlos. Y con un montón de links de interés, por si quieres hacer algún workshop de algún servicio de AWS en concreto que te ayuda, entonces os animamos ahí a que nos digáis. Sí, si estáis en ello, tenéis deberes. Sí. Me ha gustado. Pero yo creo que acá estamos respondiendo un montón de preguntas que generalmente me hacen, así que ya tengo el episodio para reenviarles cuando me hacen todas estas preguntas, porque tal cual todo lo que contaste y desde la experiencia, ¿no? De haber trabajado con esto y haber llorado muchas noches, me imagino. Demasiadas. Alguna arruga de estas tiene aquí nombre de migración. Cada cana es una migración. Pero sí, muchísimas gracias, Irene. Gracias, Guille. Y gracias a la audiencia por escucharnos hasta el final. Les dejamos, como siempre, los links a las redes sociales del invitado y al episodio. Y a todos los links que nos dejó Irene. Así que nos vemos en 2 semanas. Sí, en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.